Queridos hermanos, el día de hoy vamos a platicar sobre la música en el tiempo de Adviento en nuestro curso en línea de música litúrgica. Bienvenidos. Vamos a iniciar describiendo lo que es el tiempo de Adviento. El año litúrgico inicia con el Adviento. Es la época del año litúrgico en que nos preparamos para la venida de Cristo. Esta venida de Cristo es triple, como lo expresa San Bernardo. Cristo vino en la carne y en la debilidad. Viene en el espíritu y en el amor, y vendrá en la gloria y el poder. Adviento quiere decir venida. ¿Quién es el que viene? Jesús, para encontrarse con cada uno de nosotros. El Adviento es triple. En primer lugar, el Adviento histórico. Largo tiempo de espera desde la caída de Adán hasta la encarnación de Cristo. Los hombres del Antiguo Testamento vivieron anhelando al Mesías. Pedían que los cielos se abrieran y dejaran caer como un rocío al justo, que la tierra se abriera y germinara al Salvador. Isaías 45, del 8 al 9. Ábranse los cielos, lluevan al Mesías, que es nuestro consuelo, nuestro Redentor. Claman los collados, ven ya Salvador. Los sedientos prados llega Redentor, y el erial sin río pide ya el rocío. Ábranse los cielos, lluevan al Mesías, que es nuestro consuelo, nuestro Redentor. El segundo Adviento es el eclesial. Es el Adviento para la humanidad actual y para cada hombre que se encuentra con Cristo. El ideal es que Cristo sea una encarnación viviente en cada hombre. Es un Adviento constante, actual, que lo verificamos en nosotros mismos. Por la acción misteriosa del Espíritu Santo, Jesús está naciendo constantemente en las almas. El Adviento es espera, es deseo, es súplica. Y Dios da sus dones a quien se los pida. Nuestra vida debe ser una constante súplica. Ven, Señor Jesús, ven a nuestras almas. El que espera es porque cree, porque tiene fe. El que espera es porque ama. Lo que no se ama no se puede desear. Cuanto más se conoce a Dios por la fe, más se le ama por la caridad, y más se siente el deseo de Dios y se agiganta la esperanza. Divino Mesías, bajad ya del cielo, haced el consuelo del triste mortal. Por vos suspiramos con tiernos gemidos, y humildes pedimos curéis nuestro mal. Oh Dios verdadero y manso Cordero, divino Mesías,
ángeles, bajad ya del cielo, haced el consuelo del triste mortal. El tercer adviento es el escatológico. Jesucristo en su parusía o retorno escatológico, es decir, juicio y restauración de todo en Cristo. El encuentro definitivo con Cristo a nivel personal y de toda la humanidad. Maranatá sintetiza las tres venidas de Cristo. Es una expresión hebrea que significa ven, Señor Jesús. El Señor vino es una acción de gracias por la redención. El Señor vendrá. Es la esperanza del cristiano. Ven, Señor, es la súplica del cristiano. Es la esperanza que se prolonga hasta el final de los tiempos. Por tanto, la venida de Cristo tiene una triple finalidad: redimir, santificar y juzgar. Jesucristo, palabra del Padre, luz eterna de todo creyente, ven y escucha la súplica ardiente. Ven, Señor, porque ya se hace tarde. Ven, Señor, porque ya se hace tarde. Jesucristo, palabra del Padre, luz eterna de todo creyente, ven y escucha la súplica ardiente. Ven, Señor, porque ya se hace tarde. Ven, Señor, porque ya se hace tarde. Pues, queridos hermanos, vamos a reflexionar sobre la importancia de la música en el año litúrgico. Nos dice la instrucción Musicam Sacram, el número 44. Asimismo, se solemnizarán con el canto aquellas celebraciones a las que la liturgia concede un especial relieve a lo largo del año litúrgico. Pero en particular, solemnícense los sagrados ritos de la Semana Santa mediante la celebración del misterio pascual. Los fieles son conducidos como al corazón del año litúrgico y de la liturgia misma. El canto solemniza, es decir, eleva del plano humano al plano divino los textos sagrados. Es importante esta solemnización, en especial en los tiempos litúrgicos, como es Adviento, Navidad, Cuaresma, Pascua. Para la liturgia de los sacramentos y de los sacramentales, y para las demás funciones particulares del año litúrgico, se prepararán melodías apropiadas que permitan dar a la celebración, incluso en lengua vernácula, más solemnidad. Se seguirán para ello las directrices dadas por la autoridad competente y se tendrán en cuenta las posibilidades de cada asamblea. La Iglesia tiene la tarea de componer las melodías propias, adecuadas a cada celebración, a cada parte de una celebración litúrgica, de los tiempos, y
abre la puerta para que se pueda hacer en lengua vernácula, es decir, la lengua propia de cada país. Y siempre debemos de considerar las posibilidades de cada asamblea, es decir, su preparación, los instrumentos disponibles, su cultura, su lengua, etc. El misterio del amor de Dios en Cristo es tan grande que una sola celebración no puede agotar su significado. En el curso de los siglos se han desarrollado diversos tiempos y fiestas para expresar la riqueza del misterio pascual y nuestra necesidad de celebrarlo, aunque la liturgia no celebra sin un solo tema: la muerte y la resurrección de Cristo. Y aunque el domingo es la fiesta cristiana original, no obstante, así el año litúrgico muestra este misterio como muchas facetas de una joya resplandeciente. La música ha sido un medio único de celebrar esta riqueza y diversidad y de comunicar el ritmo del año eclesial a la asamblea. La música realza el poder de las lecturas y de la oración para captar la calidad especial de los tiempos litúrgicos. ¿Qué sería la Navidad sin sus villancicos? Cuán disminuidos estarían los 50 días de la fiesta de Pascua de Resurrección sin el solemne y gozoso canto del Aleluya. Debe mostrarse gran cuidado en la selección de la música para los tiempos y las fiestas. La cultura contemporánea parece cada vez menos dispuesta a prepararse para las fiestas y tiempos cristianos, o para prolongarlos. Los párrocos y ministros de la Iglesia deben ser conscientes de los fenómenos culturales que se oponen al año litúrgico, o que incluso desprecian nuestras fiestas y tiempos, especialmente mediante el consumismo. Debemos de cuidar siempre la música que sea la litúrgicamente adecuada. No debemos de dejar que nuestras celebraciones por decirlo de alguna forma, se contaminen con algo que no es sagrado, que no es propio de la celebración litúrgica. La realidad es que la fe de nuestros fieles está contaminada. Hay quienes están confundidos, mal formados, que permiten que cosas ajenas a la liturgia, a la celebración e incluso a nuestra religión formen parte de su fe, de su vida e incluso de las celebraciones. Debemos de tener mucho cuidado. En la cuestión de la música, lo vemos por ejemplo en el hecho de que hay quienes quieren cantar cualquier cosa, porque lo vieron en determinada película, porque les evoca determinados momentos, porque les gusta. Y no importa que no sea música propia del templo, de la celebración litúrgica, ni siquiera música sagrada. Eso nos ha tocado vivirlo en algunos momentos. Gente, por ejemplo, que solicitó alguna celebración y quieren que se ejecute música totalmente ajena. Me tocó en alguna ocasión, en una primera comunión, que el coro comenzó a cantar la música del Mago de Oz, de la película. Y la razón fue porque al niño le gustaba mucho la película del Mago de Oz.
el camino amarillo y quería seguirlo. Y por eso pidió que en su primera comunión se cantara. Algo que no es adecuado, que no es correcto, que no debemos de permitir. Tenemos que formar y orientar a los fieles. No podemos dejar que arbitrariamente hagan las cosas a capricho. También estamos viviendo un fenómeno en el que nuestras fiestas están perdiendo su sentido, su razón de ser. Un caso muy claro es el de la celebración de todos los santos y la conmemoración de todos los fieles difuntos. Eso es lo que celebramos en la iglesia. Pero vemos por las calles, en los centros comerciales, en los jóvenes, en los niños, que no entienden ni celebran esto. Por el contrario, que celebran una fiesta contraria a nuestra fe, que es el Halloween. Y para muchos es muy difícil de entender. Es triste contemplar a los papás muy contentos porque vistieron a sus niños de diablo, de bruja, de calavera, de muerte, etcétera, etcétera. Una fe debilitada, confundida, falta de preparación, etcétera, etcétera. No debemos de dejar que nuestros tiempos, nuestras celebraciones, nuestra liturgia se contamine. ¿Cuál es la función de la música en el año litúrgico? La función del coro, cantor o ministros del canto es la de llevar a todos los fieles a aquella participación plena, consciente y activa en las celebraciones litúrgicas que exigen la naturaleza de la liturgia misma y a la del pueblo cristiano. Recordemos que la columna vertebral de la renovación litúrgica del Concilio Vaticano II, en Sacrosanctum Concilium, que nos explica la instrucción Musicam Sacram, es la participación de los fieles en la liturgia de una forma plena, consciente, efectiva, fructuosa. La música, entonces, debe de promover, de suscitar el que los fieles participen, que canten, que comprendan, que sean formados por medio de la música. La música tiene dos finalidades, lo hemos dicho: dar gloria a Dios y la santificación de los fieles. La música es muy importante en la celebración litúrgica y a lo largo de nuestro año litúrgico. Dicho de otro modo, la música en la liturgia debe animar y disponer a la asamblea, incluido el presidente y los demás ministros, a vivir y celebrar su fe en los distintos tiempos que la Iglesia nos propone en el calendario litúrgico. Nos damos cuenta entonces que la música en la Iglesia a lo largo del año litúrgico no es un adorno. Nos debe de llevar a vivir, a celebrar, a comprender. Nos debe de disponer para la oración, la cual amplifica y al mismo tiempo hace más profunda. El coro, el cantor y los ministros del canto se deben preparar para vivir y celebrar. Deben de entrar en la dinámica de cada tiempo. Por tanto, deben prepararse y disponerse para participar y hacer participar por medio del canto a la asamblea, con el repertorio propio del tiempo y de la
celebración. Nuestro ministerio, nuestro servicio como músicos debe de prepararse con semanas, quizás hasta con meses de anticipación. Para estas fechas, nosotros ya debemos de tener muy claros nuestros esquemas, estar ensayando, conocer la temática, la espiritualidad, las fechas, etc. Y debemos de utilizar el repertorio propio. Por eso es que el día de hoy reflexionamos sobre la música en Adviento, para ayudarnos a conocer la temática, las características de la música y algunos cantos. Cantar con la convicción de vivir lo que celebramos, realizando el servicio de manera decorosa, habiendo preparado el esquema adecuadamente y siendo medios por los cuales Dios se manifiesta. Debemos ser conscientes del compromiso que tenemos para aportar a la participación plena, consciente y activa y fructuosa de los allí reunidos. El canto es muy importante porque debe fomentar la participación de los fieles, porque los sensibiliza al encuentro con Dios, porque hace que nuestra oración sea profunda, sea amplificada, como lo hemos venido diciendo. Hay que destacar el carácter de cada tiempo. No es lo mismo Adviento que Navidad, que Cuaresma, que Pascua, que el tiempo ordinario. Hay características propias que debemos de conocer y respetar. Hay repertorios propios. Los cantos se eligen de acuerdo con el espíritu del tiempo correspondiente. Para escoger los cantos es necesario tener en cuenta siempre la temática del tiempo litúrgico. Y eso implica que nos preparemos, que estudiemos, que nos asesoremos. La música debe motivar a la asamblea litúrgica a entrar en la actitud propia de cada tiempo. No es la misma actitud en Adviento que en Navidad, que en Cuaresma, que en Pascua. Por eso debemos de conocer cada tiempo, sus características, su espiritualidad, su forma de vivirlo. Los ministros de la música tienen la función de hacer participar a la asamblea. Recuerden que en la liturgia no es un concierto. Queremos la máxima calidad, pero no es un concierto. Hay que ensayar, hay que prepararse, pero hay que vivir la celebración. En los tiempos litúrgicos se pueden utilizar los cantos propios en los siguientes momentos. El canto de entrada, que es muy importante, porque nos introduce en el tema de la celebración, nos da el color y la espiritualidad propios, nos da el sentido propio del tiempo en el que nos encontramos y nos introduce en la atmósfera propia. Por ello es importantísimo escogerlo de manera adecuada. Desde que inicia la celebración, los fieles tienen que disponerse, conocer el tema, distinguir el tiempo, participar
activamente. Y el canto de entrada debe de generar, de propiciar una atmósfera propia del tiempo litúrgico. En el acto penitencial podemos utilizar los tropos del misal romano, los cuales nos mueven, de acuerdo con el tiempo, a entrar en una dinámica de reconciliación con Dios. En alguna ocasión, en alguna celebración, utilizamos los tropos, y al terminar la celebración, una persona que me dijo que él sabía mucho de liturgia y que habíamos hecho algo mal, porque no habíamos rezado el yo confieso, el acto de contrición. Y bueno, hay que tener presente que el misal romano tiene 3 formas de acto penitencial. Quizá solamente se utilice uno y por eso la gente no logra distinguir, ¿verdad? Los fieles no logran distinguir que hay otros actos penitenciales. Pero si los conocemos y los utilizamos, esto le da un ritmo y una dinámica propio. Y recuerdo que en la sesión pasada yo les decía que en ocasiones la gente dice que todo es igual, que todo es lo mismo. Pues si nosotros contemplamos el misal romano, el ritual que utiliza el sacerdote para celebrar la Eucaristía, nos damos cuenta que es un libro grande. Y es decir, tiene una gran variedad de formas, de celebraciones. Y el sacerdote puede hacer uso de ellos. Por ejemplo, miren, les voy a mostrar un tropo que pueden ser muy bien utilizados en Adviento, en Navidad, en Cuaresma, en Pascua, pero incluso en tiempo ordinario. Son muchos para cada tiempo. Tú que viniste al mundo para salvarnos, Señor, ten piedad. Tú que nos visitas continuamente con la gracia de tu Espíritu, Cristo, ten piedad. Tú que vendrás un día a juzgar nuestras obras, Señor, ten piedad. Y si nos damos cuenta, esto enriquece la celebración, pero también nos ayuda a comprender, a vivir. Porque los tropos tienen el tema propio del tiempo y nos sensibilizan para vivirlo, para comprenderlo. En el tiempo de Adviento nosotros podemos utilizar esos tropos. No hay que cambiar el texto, hay que respetarlo. Pertenecen al ordinario de la misa, que como hemos dicho en sesiones anteriores, siempre tiene que ser respetado. Tenemos que ejecutarlo con el texto como viene en el misal romano. Y repito, son muchos. El canto de comunión. La primera opción es que sea un canto en el que hablemos de lo que estamos viviendo, de lo que se está realizando. Estamos comulgando, comiendo el cuerpo y la sangre de Cristo. Tiene que ser un canto comunitario en su temática, porque la celebración es comunitaria, es de iglesia. No se permite utilizar un canto propio, pero se permite utilizar un canto propio del tiempo, de preferencia inspirado en la Sagrada Escritura, o un canto o himno de contenido doctrinal, como el que escuchamos hace unos momentos: ábranse los cielos, llevan al Mesías. O ven, Emmanuel, divino Mesías, bajad ya del cielo, haced el consuelo del triste mortal.
el canto de salida, es conveniente que mantenga el tinte litúrgico de la celebración y tiempo litúrgico en que se utiliza. Si estamos en Adviento, lo propio es que de entrada sea un canto de Adviento, de salida también un canto de Adviento. Son lugares propios de la celebración donde podemos hacer uso de estos temas, de estas características de la música. No en el ofertorio. El ofertorio es un rito muy claro que no debe confundirse con otros temas. La norma para un canto litúrgico es que sea compuesto para la liturgia, es decir, para un momento propio de la celebración. La presentación de dones, en principio el canto debe de tener este tema. Presentamos el pan y el vino, que se transformarán en el cuerpo y la sangre de Cristo. En el tiempo de Adviento pudiese ejecutarse una pieza de órgano, o la propuesta también es guardar silencio. ¿Cuál es la razón? A veces el silencio a los músicos no les gusta, pero es importante. En el tiempo de Adviento nosotros tenemos que, con la música y con el silencio, generar una atmósfera austera, de austeridad, de Antiguo Testamento, de desierto, de sed. Y con la música lo hacemos por medio del silencio, ¿verdad? Yo recuerdo aquella definición de la música: conjunto de sonidos y silencios. La música no es solo sonido, es también un arte del silencio, ¿verdad? Y en la liturgia podemos hacer uso de los silencios. Las parodias están totalmente prohibidas, ya que han sido compuestas para otros momentos y con intenciones diferentes. Evocan momentos de la vida, lugares y épocas que no es lo propio de la celebración. Es una falta de respeto a las composiciones y a los compositores. Si se tiene talento musical, hay que utilizarlos para crear cantos propios para la liturgia y no plagiarlos arbitrariamente. Nos tocó en algún lugar que llegamos y la gente muy emocionada nos presentó, iba a cantar un compositor del lugar, y pues todos a la expectativa, que porque componía muy bonito. Bueno, pues comenzó a cantar música popular tradicional muy conocida, pero le había cambiado las letras para dar las características propias del lugar y de la gente de aquellas tierras. Y pues fue una gran decepción, ¿verdad? Porque eso no es ser compositor, ¿verdad? Eso no es ser compositor. En la liturgia tenemos que usar música específicamente compuesta para la celebración, para el tiempo. No podemos tomar alguna canción, por muy bonita que sea, y modificarle el texto y añadirla a la celebración. Eso está totalmente prohibido. Se da el caso, ¿verdad? Puedo citar, por ejemplo, la música de aquella canción de los sonidos del silencio, que alguien quiso acomodarla con el Padre Nuestro, pero un Padre Nuestro totalmente alterado, ¿verdad? Padre nuestro, tú que estás en los que aman la verdad, el reino que se nos prometió, etcétera, etcétera, etcétera. No es el Padre Nuestro que está en la Biblia, que está en el misal romano. Y además de que no es propio de una celebración de la Eucaristía, de una celebración litúrgica, de ninguna manera. Pienso en aquel canto, ¿verdad?, tomado de aquella canción de Bob Dylan,
la respuesta está en el viento. Y que le modificaron la letra y lo ponen de ofertorio. Saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los hombres el pan. No se debe de hacer eso en la liturgia. Está totalmente prohibido. Y en los tiempos litúrgicos también. No podemos tomar alguna canción que nos guste y ponerle un texto que consideremos sea de Adviento y cantarlo. No se puede. Atención, esto es muy importante. Existe un modelo para la música litúrgica, que es el canto gregoriano. Es el acabado modelo de música litúrgica, de música religiosa, pudiendo formularse con toda razón esta ley general. Una composición religiosa será más sagrada y litúrgica cuanto más se acerque en aire, inspiración y sabor a la melodía gregoriana, y será tanto menos digna del templo cuando diste más de ese modelo soberano. Es definición magisterial de la Iglesia, totalmente válida y vigente, y esta definición no va a cambiar, ¿verdad? Nosotros como músicos debemos de acercarnos, de buscar, asemejarnos e incluso de interpretar el modelo de canto litúrgico que es el canto gregoriano. La realidad es que los músicos que no entienden esto, que no lo saben, toman como modelo a cierto artista, a cierto tipo de música. Pero entre más diste nuestra música, entre menos se asemeje, se parezca, tenga el aire del canto gregoriano, entre menos entre más se aleje de su inspiración, es menos propia, menos litúrgica. Y por eso es que en una celebración litúrgica muy bien podemos afirmar que hay cosas que no serían propias, que no se pueden aceptar por la gran distancia que tienen con el modelo de la música litúrgica. Voy a poner un ejemplo que no nos ha tocado ver y que esperemos que no nos pase, ¿verdad? Que a nadie se le ocurra, ¿verdad? Por ejemplo, hacer una misa a reggaetón, ¿verdad? Sería algo totalmente contrario. Hemos venido hablando mucho a lo largo de estas sesiones de las características de lo que nos enseña la Iglesia, de lo que nos dicen la Conferencia del Episcopado Mexicano, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y nos damos cuenta cómo hay cosas que en esencia, por definición, por magisterio de la Iglesia, no se pueden hacer, ¿sí? Nosotros tenemos que buscar asemejarnos al modelo de música litúrgica, al canto gregoriano. No buscar asemejarnos a otra música, ¿verdad? Que pueda gustarle a determinadas personas. La realidad es que hemos visto eso, que lo hemos vivido, que a determinadas personas les gusta el duranguense, y como a ellos les gusta el duranguense, quieren hacer todo duranguense en la iglesia, en la misa, sin tener presente que es un principio que es magisterio de la Iglesia, que el modelo que tenemos que seguir y asemejarnos es el canto gregoriano. Bueno, pues a lo largo de estas sesiones vamos a insistir mucho en esto. Les comparto que es de lo más difícil de hacer entender a los músicos, ¿verdad? Yo desde mi experiencia se los comparto, me doy cuenta que cuando a alguien se le toca el sentimiento, a veces hasta se bloquean, ¿verdad? Es que eso me gusta, ¿sí? Te gusta, pero no es propio de la iglesia. Es que esa pieza me gusta, es que esta música me gusta, pero algo que insistimos, el sentimiento y el gusto no son criterios litúrgicos,
no lo son, ¿verdad? Se los puedo decir desde otra perspectiva. Miren, es como la mamá, o como el médico, o como el maestro. Y la iglesia es madre, es maestra y es médico. Una madre, una mamá, busca dar alimento sano a sus hijos, para que tengan salud, crezcan sanos y fuertes. Un médico buscará que su paciente tenga salud. Un maestro buscará instruir a su alumno para que crezca, para que sea un hombre de bien, de provecho, para que obtenga fruto abundante en su vida. La iglesia parte desde estas perspectivas. No podemos cantar cualquier cosa. Eso sería como una mamá irresponsable, como si la iglesia fuera una mamá irresponsable y que solamente diera lo que le gusta a sus hijos. Puros dulces, pura comida chatarra, porque es lo que les gusta a sus hijos. Y no cuidar el alimento sano que les haga crecer, que les mantenga en salud. La iglesia busca nuestro crecimiento, busca nuestra santidad y nuestra salud espiritual, emocional y psicológica. Por eso no podemos permitir cualquier cosa. Siempre tenemos que buscar asemejarnos al modelo supremo de nuestra música, lo repito, el canto gregoriano, y no lo contrario. Cuando se toma como modelo algún artista o grupo musical, es decir, de cualquier género de música no religiosa, se va alejando de la liturgia y se cae en errores como creerse artista y protagonista, utilizando el servicio litúrgico como un escenario. En la iglesia, se los comparto, no buscamos promover algún artista. Lo que buscamos es formar, edificar, construir y abrir la puerta a todos. En la iglesia buscamos dar gloria a Dios de una forma digna, propia, santa. En la iglesia buscamos santificar, hacer crecer a los fieles, instruirlos. Debemos evitar siempre cantos que no sean católicos. La música protestante, o de alguna secta, de alguna otra iglesia, de algún otro grupo religioso, tiene una doctrina diferente a la nuestra. No es católica, es heterodoxa, entendiendo la palabra como heteros otro y doxa enseñanza, tiene una enseñanza diferente. Su idea, su concepción de Jesús, de la salvación, de la iglesia, etc., estos son totalmente diferentes a los nuestras. Al hacer uso de su música, se va debilitando la fe, se va confundiendo a los fieles, se va asimilando una doctrina que no es la nuestra. Hemos insistido mucho en este punto, en este tema, porque cada vez es más común que los fieles católicos hagan uso de música que no es propia. Si a mí me preguntan si se puede escuchar música a otra iglesia, la respuesta es no. Lo digo como sacerdote, como director espiritual, como confesor, como responsable de la dimensión de música sagrada.
No es bueno, no es propio, no es correcto hacer uso de música protestante, de música evangélica, de música de alguna otra iglesia. ¿Qué es lo que nos dice la iglesia? Lo que tenemos que entender y valorar. Esta definición está en Sacrosanctum Concilium, la retoma el Catecismo de la Iglesia Católica y los documentos magisteriales, definiciones de obispos, comentarios litúrgicos, etc. La tradición musical de la Iglesia Universal constituye un tesoro de valor inestimable que sobresale entre las demás expresiones artísticas, principalmente porque el canto sagrado, unido a las palabras, constituye una parte necesaria o integral de la liturgia solemne. La Iglesia considera a sí misma su música como un tesoro de valor inestimable. Y los bautizados somos Iglesia. Debemos de entender, de valorar, de amar nuestra música como un tesoro que no tiene valor. No podríamos pagarlo. 2000 años de historia, 2000 años de música. Nuestros cantos tienen su origen en el Nuevo Testamento. Nuestra música ahí está. Tenemos el repertorio más amplio de música en el mundo. 2000 años de composiciones en una infinidad de lugares. La música en la Iglesia Católica se desarrolló para dar gloria a Dios dentro de la liturgia y siempre como un medio de edificación, de santificación, de instrucción de los fieles. Y no debemos de descuidarla. No debemos de socavar nuestra liturgia, quitándole este tesoro tan valioso, descuidando este tesoro tan valioso que es su propia música. Nuestra música es un tesoro de valor inestimable que sobresale sobre todas las demás expresiones artísticas, porque está íntimamente ligada a la liturgia. Con ella damos gloria a Dios y nos santificamos. Nuestra música es un medio de crecimiento espiritual. Oramos con ella a Dios, pero también nos alimentamos, nos instruimos, nos formamos por medio de los textos sagrados, de la doctrina de la Iglesia, que nosotros expresamos por medio del canto, por medio de la música. Es triste escuchar expresiones que hacen referencia a que en el culto protestante la música hace llorar y despierta muchas emociones. Y por ello dicen que es mejor. Pues hay que entender algo. Que nuestra música no busca despertar emociones, ni nuestra liturgia, ni nuestras celebraciones. Por eso es que nuestras celebraciones no son un espectáculo. Cuando alguien pierde de vista esto y comienza a utilizar la celebración litúrgica para crear un espectáculo, lo hacemos en detrimento de los fieles. Los confundimos, los deformamos. Nuestra música es para dar gloria a Dios y santificar a los fieles. Como dijimos hace unos momentos, tiene que ser alimento sano, no algo que necesariamente tenga que ser gusto.
Yo recuerdo hace algunos años que alguien platicaba. Tuvieron un percance con uno de sus hijos. Porque en casa cuidaban mucho su alimentación. Que comiera cosas sanas. Y era verdaderamente una persona muy sana. En alguna ocasión, en un parque, se acercó a alguien con golosinas. Y en un descuido, se llevó al niño. Lo alcanzaron a recuperar, ¿verdad? Y el niño decía que esos dulces, esas golosinas, le habían engañado, le habían dormido, le habían confundido, etcétera. Así pasa en la iglesia cuando nosotros no cuidamos el alimento sano, el alimento espiritual, el alimento que edifique a los fieles. Y cuando comenzamos a pensar en que para que sientan, para que lloren, para que se entretengan, no son criterios litúrgicos. Esos criterios no los vamos a encontrar en ningún documento de la iglesia. Nuestra música está al servicio de la liturgia y procura el bien espiritual. Para nosotros, lo emocional no es un parámetro para valorar nuestra música. Hay música católica excelente. Más bien quizá no la conocemos. Y esto es por falta de preparación, ¿verdad? De nuestros músicos. Nuestro tesoro musical es de siglos, 2000 años. Hunde sus raíces en el canto griego y judío desde tiempos inmemorables. Es precisamente en nuestra iglesia donde encontramos el desarrollo de la escritura musical y de la armonía. Pues vamos a revisar las características y el espíritu de la música en el tiempo del Adviento. En primer lugar, el canto de gloria se suprime completamente de las celebraciones litúrgicas, reservándolo para la misa de Navidad. Sin embargo, conservamos el canto del Aleluya. En pocas palabras, no se canta gloria durante el tiempo de Adviento. Recordemos que el tiempo de Adviento es austero. Y esto lo representamos de varias formas. Disminuyendo el ornato del templo, las flores, adornos, etc. Poniendo el ornato, los signos propios del tiempo litúrgico. Disminuyendo los cantos, haciéndolos más sencillos, más austeros, disminuyendo la cantidad de instrumentos, etc. El órgano puede seguir sonando en las celebraciones, pero únicamente para sostener el canto. Es ideal que donde haya posibilidad se ejecute el órgano, de preferencia, ¿verdad? Pero recordemos que siempre tenemos que tomar en cuenta las características y posibilidades de cada celebración. Es decir, si en alguna parroquia no hay órgano, no hay quien lo pueda tocar, ejecutar, pues el coro, ¿verdad? Lo puede hacer, pero de una forma sobria. En concreto, disminuyendo instrumentos. Si tienen guitarras, mandolinas, panderos, etc., pues quitar todo lo que es percusión. Utilizar solamente una o dos guitarras para sostener el canto. Esto me ha tocado que se me escandalizan los coros, ¿verdad? Cuando lo decimos. Es que a usted no le gustan las mandolinas, es que a usted no le gustan los panderos. No es una cuestión de gusto. Es una cuestión de espiritualidad, de características del tiempo. Por eso es necesario conocer la temática,
la espiritualidad, las características del tiempo. No es una cuestión de gusto, ¿verdad? Tiene mucho que ver con servicio a la liturgia, con funcionalidad litúrgica, entender que la atmósfera que tenemos que crear lo pide y que tiene que haber una dinámica a lo largo del año litúrgico. No es lo mismo Adviento que Navidad. En Adviento, austeridad. En Navidad, fiesta, alegría. Debe ponerse especial cuidado en la selección de cantos para este tiempo, evitando utilizar los que se han venido cantando durante el tiempo ordinario. Es necesario seleccionar cantos acordes con el tiempo litúrgico, en consonancia y concordancia con los textos litúrgicos y bíblicos tan especiales y propios del tiempo del Adviento. Aquí es donde entra la dinámica, la versatilidad, el ritmo del año litúrgico. Desde el primer domingo de Adviento se debe de sentir el cambio. No cantamos lo mismo, de la misma forma. Es muy claro con los signos litúrgicos. Por ejemplo, las vestiduras van a ser moradas. Los manteles, la casulla del sacerdote. Si disminuimos el arreglo de la iglesia, menos flores. Si ponemos los signos propios, la corona de Adviento, etcétera, etcétera, los fieles van a experimentar un cambio. Pero eso también tiene que suceder con la música. No vamos a cantar lo mismo, ni de la misma forma. Van a ser los cantos propios del tiempo de Adviento. Sobrios, que generen la atmósfera propia de, lo dijimos hace unos instantes, de desierto, de necesidad, de ser, de sed. Porque, siguiendo al profeta Isaías, vamos a suplicar al Señor que se abran los cielos y que descienda la salvación como un rocío, porque la tierra está árida. La tierra está necesitada de la salvación. Es una súplica para que venga el Salvador. Maranatá, ven, Señor Jesús. Divino Mesías, bajad ya del cielo, haced el consuelo del triste mortal. Esa súplica, esa necesidad es la que tenemos que ejemplificar, que generar la atmósfera por medio de nuestra música en el tiempo del Adviento. La austeridad de este tiempo también se manifiesta en los cantos. Aunque no se prohíben totalmente, sí se aconseja quitar o disminuir considerablemente los instrumentos y ornamentaciones, reservándolos para Navidad. Nos damos cuenta que son etapas diferentes. Espiritualidad, ambientación, atmósfera, temas diferentes, aunque están unidos. Y en la música nosotros tenemos que crearlos, generarlos, ambientarlos, hacerlos comprensibles a quienes participamos en las celebraciones. Disminuir la música de acompañamiento. Utilizar solo lo suficiente para apoyar el canto. Por eso les decimos que quitar todos los instrumentos de percusión,
algunas cuerdas, etcétera, y solamente dejar algunas pocas, una o dos guitarras. Los instrumentos de percusión se silencian y de preferencia utilizar el órgano, si les es posible. Si, repito, de acuerdo a las características y a las posibilidades del lugar, de la iglesia, es posible. El canto del ofertorio y despedida se omiten, con el objetivo de marcar el carácter de austeridad de este tiempo. Se invita a no cantar finalizada la Eucaristía, es una posibilidad. Se debe invitar a la asamblea a realizar una salida en silencio, en profundo respeto y meditación en la palabra escuchada. Si por razones pastorales se hace necesario entonarlo, se recomienda que sea breve y adecuado, acentuando siempre el itinerario de Adviento. Bueno, se los presento en perspectiva. Canto de entrada es un canto propio de Adviento. Se omite el Gloria. Se puede también omitir el Aleluya. Solamente hacer la procesión en silencio. Eso también se puede hacer en tiempo de Adviento y de Cuaresma. El canto de ofertorio se puede omitir, que sea en silencio. Canto de comunión puede ser propio de comunión, o hay también un canto de Adviento inspirado en la Sagrada Escritura. De salida puede ser en silencio también, o bien un canto propio de Adviento. Los demás cantos, el Santo se canta siempre, el Padre Nuestro se puede cantar, etcétera. Nos damos cuenta que estos momentos de silencio son para ayudarnos a generar, a propiciar la espiritualidad propia del Adviento. El acto penitencial se resalta. Un modo concreto es utilizar los tropos del misal romano. Hace un momento leímos uno. Recuerden que hay un gran número de tropos en el misal romano y que nos ayudan a comprender, a acentuar, a profundizar en la temática y en la vivencia del tiempo de Adviento. Los cantos deben subrayar el tiempo litúrgico. Desde el canto de entrada se debe de saber que estamos en el tiempo de Adviento. Recomendaciones para entonar los cantos. Respetar siempre el salmo. No se debe sustituir el salmo responsorial por otros cantos. En algún momento nos tocó en alguna parroquia que lo hacían, que el sacerdote decía, para que no sea aburrido ni pesado, mejor canten este, y suprimía el salmo y ponía un canto alegre. No se puede quitar ni suprimir el salmo, es palabra de Dios y tiene una finalidad muy clara: responder a la palabra de Dios que ha sido proclamada con la entonación de la misma palabra de Dios, con un salmo. Repetir los cantos elegidos a lo largo de los domingos. Esto ayuda a que la asamblea los asegure, los conozca, los aprenda y a la vez pueda entonarlos de manera unánime. Son solo 4 semanas, 4 domingos de Adviento. Entonces, pues, si cada 8 días cambiamos todo el esquema, la gente no los va a aprender, no los va a asimilar. Y la intención es que participen. Entonces, no podríamos variarlos tanto. De hecho, recuerden que la sesión pasada decíamos que dividíamos el Adviento en 2 partes. En concreto, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento.
Antiguo Testamento, la esperada del Mesías, la espera del Mesías. Nuevo Testamento, a partir del 16 de diciembre, la espera de Jesús. ¿Cuál es la diferencia? Que los hombres del Antiguo Testamento no conocían a Jesús, esperaban al Mesías, pero todavía no lo conocían. En el Nuevo Testamento ya conocemos a Jesús. Sabemos quién es, sabemos cómo vino al mundo. El ángel Gabriel es enviado a la Santísima Virgen María y le anuncia que será madre del Salvador. Ella concibe por obra del Espíritu Santo. Es ese adviento, esa espera del nacimiento de Jesús. Y entonces los cantos de Adviento los podemos dividir en cuanto a su temática desde estas dos perspectivas. Musicalizar debidamente los cantos, con ritmos suaves y armonías adecuadas. Cuando se seleccionan cantos adecuados, se influye en los fieles de manera positiva, adecuada. Recomendamos tonalidad menor para el tiempo de Adviento. Un ritmo pausado, pero vivo, ágil al mismo tiempo, ¿verdad? Que no sea pesado, pero que sí nos genere una atmósfera meditativa, que nos sensibilice a vivir la espiritualidad y los temas propios del tiempo de Adviento. Ejemplo de canto de Adviento, inspirado en las promesas mesiánicas, específicamente del profeta Isaías. Ábranse los cielos, llevan al Mesías, que es nuestro consuelo, nuestro Redentor. Claman los collados, ven ya, Salvador. Los sedientos prados, llega, Redentor. Y el erial sin río, pide ya el rocío. Ábranse los cielos, lluevan al Mesías, que es nuestro consuelo, nuestro Redentor. La tierra está árida, la tierra que pueden ser nuestras almas, nuestra vida, un desierto sin Dios. Y por eso suplicamos que se abran los cielos y que destile la salvación, que llueva el Salvador, para refrescar, para inundar, para fecundar el desierto de nuestras vidas sin Dios. Oh sol del oriente, claro más que el día, la noche sombría se da al resplandor. Huella las tinieblas de muerte y horror, a fundir las nieblas, venga tu fulgor. Que el desierto es largo y el destierro amargo. Oh sol del oriente, claro más que el día, la noche sombría se da al resplandor. Aquí podemos ver una imagen para comprender, por ejemplo, la corona de Adviento. La noche sombría se da al resplandor. Oh sol del oriente, claro más que el día. Pensemos en un amanecer que se va iluminando poco a poco. Va clareando el día. Entre más está cerca Cristo, vamos experimentando su resplandor, su luz, su calor. La corona de Adviento va de la vela morada a la blanca. Cada domingo vamos a la vela, vamos aclarando. Hace referencia a eso,
que se va acercando el Salvador y vamos experimentando el amanecer en nuestras vidas, las tinieblas del error, de la ignorancia, del pecado y de la muerte son vencidas por Cristo, que es la luz. Dice el Evangelio de San Juan, el Verbo de Dios se hizo hombre. En el prólogo, Él era la luz y las tinieblas no lo recibieron. Cristo es luz, la luz del mundo, la luz de nuestras almas. Y en el Adviento vamos experimentando cómo va acercándose para vivir en la Navidad, en la misa de Navidad, la encarnación del Hijo del Hombre. Lo repito, el Verbo de Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. La noche cede a su resplandor. Las tinieblas son disipadas con su presencia. El frío se aleja de nosotros con su presencia. El Adviento, queridos hermanos, es un tiempo bellísimo, riquísimo, porque vamos recorriendo y vamos comprendiendo la historia de la salvación. Porque nos da la esperanza y la certeza de la presencia de Jesús. Porque al ser un tiempo de preparación, recordemos que lo dijimos la sesión pasada, la preparación siempre es garantía de éxito. También en la vida espiritual. Vivir el Adviento, prepararnos para recibir a Jesús, nos hace vivir verdaderamente su presencia. Pues, queridos hermanos, continuamos las siguientes sesiones. La próxima sesión revisaremos algunos cantos de Adviento propios, adecuados, litúrgicamente, cantos litúrgicos para el tiempo de Adviento. Pues agradecemos su presencia. Recuerden que nuestro sitio es musicasacratlanepantla.org. Estamos en vivos, queridos hermanos. Les mando saludo a quienes nos acompañan. Virginia Dávila Sánchez, Guillermina Reyes, Lucena de la Rosa, Marta Pérez, Verónica Reyes, Daniela Cruz, Graciela Santillán, Valladolid, Estela Hernández, Araceli Anaya, Daniela Cruz, Verónica Reyes. Bueno, queridos hermanos, que Dios les bendiga. Buenas noches.